con el patrocinio de Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susi Carbó. Nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, una charla diferente, una charla desde la capital con una costeña que está haciendo historia aquí, sacando la cara por Barranquilla, por el Caribe en esta ciudad. Se las presento a continuación. Angélica Medina es una barranquillera antropóloga social con maestría en Historia de América, Mundos Indígenas, que durante varias décadas se ha dedicado a la investigación social, cultural, la docencia universitaria y el trabajo comunitario. Es una valiente mujer que ha dedicado gran parte de su vida al servicio y se ha distinguido por liderar importantes iniciativas sociales que aportan soluciones a fenómenos como el desplazamiento forzado, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la salud emocional, entre otros. En la actualidad, Angélica Medina es respaldada por grupos sociales que la presentan como candidata al Consejo de Bogotá, convirtiéndose en la única mujer que quiere representar a casi 300.000 costeños que viven en la capital del país. Bienvenida a Charlas Trendy, Angélica María Medina Mendoza. Ya ustedes escucharon, Angélica María Medina Mendoza, una barranquillera que está haciendo historia en la capital de nuestro país. Es, como ustedes verán, una tarde soleada en Bogotá, pero nuestro programa se emite de noche. Bienvenida, Angélica, a Charlas Trendy. Gracias, Susi. Un saludo muy especial para todos los televidentes, con cariño, con emoción Caribe, y bueno, dispuesta aquí a conversar y a estar un rato agradable. Angélica, definitivamente tu primer núcleo, en donde eres la pequeña, la bordona de la casa, influyó muchísimo al momento de hacer una elección como esta, de lanzarte a la arena política. Vamos a hablar un poquito de cómo van haciendo esa inquietud de querer ocupar un puesto que es aproximadamente para 50 personas entre casi o más de 200 aspirantes en el Consejo de Bogotá. Pues nace mi espíritu de lucha, mi espíritu de convicción por el trabajo con las comunidades, por el trabajo académico que aporte, que sea útil para el bien común en la casa, porque pues mi abuelo materno gaitanista y sindicalista. Mi abuela, por ejemplo, se vino en la Marcha del Hambre en 1968, que fue una marcha que se inició en la ciudad de Barranquilla y terminó aquí en Bogotá por parte de los maestros, donde exigían los derechos laborales. Entonces nosotros crecimos escuchando esas historias y viendo ese ejemplo de convicción porque los trabajadores tuvieran mejores condiciones laborales. Mis padres, Manuel Medina y Mayra Mendoza, también desde muy jóvenes fueron activistas en la universidad. Ellos corresponden al movimiento estudiantil de la década del 70 y empiezan a hacer también una propuesta para que el país sea realmente más incluyente con las mayorías de poblaciones que han estado excluidas de las condiciones de bienestar, ¿no? Este es un país que tiene una concentración alta de la riqueza, entonces esa desigualdad pues siempre fue una causa de lucha para mis padres. Y desde que nací se puede decir que estoy en el movimiento social. Mejor dicho, no tengo recuerdos, tengo fotos desde muy pequeña de participar en las marchas del 1 de mayo, sí, en las movilizaciones que tenían el movimiento estudiantil, y mi hermana y yo participábamos de ella. Íbamos también a las asambleas y a los encuentros sindicales en ese momento. Y bueno, allí fue surgiendo también en mí como esa férrea convicción de que una acción política es posible en la construcción democrática y que por supuesto la voz de la mujer siempre será necesaria para que el equilibrio de la sociedad sea pues algo que contribuya a la armonía. Escoges para estudiar antropología en unos tiempos en que no era muy normal que las chicas, las mujeres escogieran esa carrera. ¿Por qué esa inclinación hacia esa profesión? Bueno, yo estudié antropología porque
Decididamente siento que la inquietud por el ser humano, las formas en que se relaciona, en que transmite esa relación, que es la cultura, es muy importante para, como humanidad, poder comprendernos y poder hacer transformaciones que contribuyan al bien común. Yo entré a la Universidad Nacional a estudiar ciencias puras, entré a estudiar química. Y en quinto semestre, estudiando química, decidí que el conocimiento de las ciencias humanas iba a ser mi camino y el aporte profesional hacia la construcción del país. Definitivamente fue tu enfoque, lo tuyo, porque tu maestría también te conlleva a ser más enfática todavía en tus estudios y a dedicarte a explorar todo lo que sucede internamente con las comunidades indígenas, con la parte interna de convivencia de nuestro país, ¿cierto? Así es, yo me fui a hacer mi posgrado en Historia de América, Pueblos Indígenas, en Sevilla, en España, en la Universidad Pablo de Olavide. Allí entonces hago un proceso de acercamiento a lo que es la problemática de la victimización de los pueblos indígenas en todas las diferentes presencias de la historia, desde la época que llegan los españoles hasta el estado contemporáneo de los días en que estamos viviendo, donde a los pueblos indígenas se les ha discriminado, se les han violentado sus derechos y por supuesto se les ha excluido de los factores de riqueza en este país. El año pasado lanzas una iniciativa, hay una iniciativa ciudadana que creo que es como el nacimiento real de todo esto que te conmueve hoy en día, que te mueve a la parte política, y es ese movimiento acerca de una futura ley denominada Ley del Despecho. Hablemos un poquito de eso. Sí. El 2018, el Día de la No Violencia contra la Mujer, en Barranquilla lanzamos esta iniciativa ciudadana, que es una expresión reconocida en la Constitución del 91 como el aporte de los ciudadanos hacia la construcción también de procesos de acuerdo y normatividades que respalden el Estado Social de Derecho. Esta iniciativa nace porque hay un alto índice de violencias en el país. Pero además, disculpa que te interrumpa, por un acontecimiento específico en Soledad, un municipio del Atlántico, ¿cierto? Sí, en Soledad. Bueno, la hicimos ese día específicamente porque en Soledad a una mujer le es quitado el cuero cabelludo por parte de su expareja porque había terminado la relación. Entonces, eso me hizo pensar también en las condiciones culturales en que crecemos los colombianos. Por ejemplo, escuchando música popular de despecho. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. Y sí, efectivamente, a las mujeres les echan ácido en la cara. ¿Así ha sido? Le quitan el cuero cabelludo y también las asesinas. Los feminicidios tienen un alto porcentaje de crecimiento en este momento en Colombia. Entonces, la ley del despecho plantea una analogía también en relación a esos dolores, esos despechos que como sociedad vivimos, que han sido causa de la pérdida, ¿no?, de toda esa condición del estado de lo público. Entonces, esa pérdida del cuidado que no ha tenido, por ejemplo, la salud con los colombianos y las colombianas, y pues en esto hemos pensado enfocar nuestra propuesta hacia la salud emocional. Entonces nosotros queremos atacar con la iniciativa cuáles son las causas de una cultura de la violencia, o sea, por qué hay unos indicadores en cifras que nos muestran que solamente en el mes de julio hay 216 casos de suicidio, y en todo lo que va corrido del año hay 1.458 casos de suicidio, o hay una violencia intrafamiliar que está representada en 42.600 casos solo en lo que va corrido del 2019, y el abuso sexual para niños está en 14.900 niños y niñas abusados sexualmente, y hay un rango que es alarmante, que es de 0 a 4 años, 1.650 niños y niñas abusados. Es decir, esto a cualquier sociedad alarmaría. Definitivamente un tema que tiene mucho para hablar.
Vamos a hacer una pauta a corte de comerciales. Los dejo con los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos con Angélica Medina Mendoza para hablar acerca de cómo es eso de hacer política en el interior del país sin maquinarias, sin los recursos tradicionales. Ella lo está logrando, nos lo va a contar luego de este corte de comerciales. Ya regresamos aquí en Charlas Trending. Ven y te cuento, si eres moroso tienes descuento. Si tienes deudas de impuestos distritales por cualquier concepto y vigencia fiscal y cancelas hasta el 31 de octubre de 2019, recibes el 90% de descuento en todos los intereses por mora. La ciudad te cumple, cúmplele tú también. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Continuamos aquí en Charlas Trendy. Nuestra invitada en el día de hoy, Angélica Medina Mendoza. Angélica, aspirante a ocupar una silla en el Consejo de Bogotá, costeña, barranquillera. Además, en un proceso, Angélica, que pareciera improvisado, pero no es tan improvisado. Ya con reconocimientos en la región de la costa atlántica, hace poco fuiste merecedora de un reconocimiento por parte de una entidad cívica. ¿Podemos hablar acerca de ello? Sí, el mes de junio se me dio un reconocimiento por la excelencia, dado al aporte en la investigación académica que he realizado durante estos 20 años de docencia universitaria, de ser investigadora internacional. Yo trabajé en la Universidad Santo Tomás durante 12 años. En estos 12 años también pertenecí a la Fundación de Universidades Católicas del Mundo, y en ella realizamos una investigación sobre el desplazamiento forzado en Asia, África y América Latina. Esta investigación en Colombia se desarrolló teniéndome a mí como investigadora principal y coordinadora de Colombia, y pues desarrollamos el proceso de investigación en el área metropolitana de Barranquilla, en la conformación de un barrio que se llama Pinar del Río, un barrio conformado por personas en condición de desplazamiento que venían de diferentes lugares del país. Esta investigación tuvo un reconocimiento internacional en el Vaticano, fue reconocida en el año 2012 y de allí también hicimos un aporte hacia las políticas de área y desarrollo para la población víctima en Barranquilla. Dado estas investigaciones y las labores también que luego he venido desempeñando como en el Centro Nacional de Memoria Histórica con la población indígena afro, palenquera, raizal y rom en este país, particularmente desarrollé lo que es la estrategia de enfoque étnico para el cumplimiento de los decretos de víctimas para los pueblos étnicos en Colombia, y desarrollamos trabajo en el Atlántico, en Sabana Larga, con la Compañía de Sabana Larga, la cual es una compañía muy interesante, muy sui generis, ha tenido todas las afectaciones de la violencia, del conflicto armado en Colombia. Las gitanas han tenido pérdida de sus prácticas culturales, como es leer la mano. Eso ha ocasionado que haya una alteración en la economía familiar de las familias que tienen como mayor los seré romengue. Te estoy diciendo eso porque la mayoría de nosotros desconocemos de la diversidad étnica del país. Y bueno, el conocer este país por dentro, desde el centro de la Amazonía hasta la Sierra Nevada, hasta la punta del Chocó, y bueno, toda la diversidad de regiones en el país, me ha hecho pensar en esa Bogotá que alberga a muchas colonias, a toda la población. Que es la ciudad de todos. Es la ciudad de todo. Pero Bogotá es una ciudad sui generis. Definitivamente aquí la política es diferente. Aquí se hace política diferente. Aquí se genera opinión. Y creo que a eso en algún momento le apunta Angélica Medina en esta aspiración. Vamos a hablar, por ejemplo, de esa escogencia entre 10 iniciativas de campaña, que fue escogida tu campaña por una, digamos que por un grupo interdisciplinario, porque además dice, bueno, ¿y de dónde tiene recursos? Pero es que aquí en Bogotá la cosa es diferente, y además
fuiste acreedora en estos días como a algo, a un premio, podemos decir. Sí, nuestra campaña, porque yo tengo que decir que nuestra propuesta programática es una propuesta colectiva, es una propuesta en la que se unen diversas voces, diversas expresiones que son de procesos que ya vienen caminando, algunos durante décadas en algunas localidades de Bogotá, pues fue reconocida en el ámbito internacional para ser apoyada con recursos de acompañamiento técnico y un software específico que nos hace poder llegar la propuesta a más personas a nivel de Bogotá. Podemos decir que tu propuesta es una propuesta innovadora vista internacionalmente por estas entidades. Así es. Entonces ha ganado ese reconocimiento porque es una propuesta que hace énfasis en las voces plurales, en las voces colectivas, en la diversidad étnica, que hace énfasis en proponer la necesidad de un cambio en la cultura del daño hacia una ética del cuidado, que hablaremos de ello más adelante, y hace énfasis en que es posible hacer de la paz una realidad en este país. Estamos hablando entonces ya que tu propuesta se aterriza específicamente en qué ámbitos. Nuestra propuesta entonces, que viene desde la iniciativa de la Ley del Despecho, como te venía comentando, recoge entonces diversas voces y propuestas colectivas que están encaminadas hacia el cuidado. El cuidado significa, por ejemplo, las madres cuidadoras, que es una propuesta, iniciativa normativa para hacer un reconocimiento a esas mujeres y hombres que se quedan cuidando a sus familiares en condición de discapacidad y que por supuesto no pueden salir a trabajar. Entonces ese hogar, esa familia se ve afectada en su sistema económico al no poder uno de los miembros salir a ejercer labores. Y aplica para cuidar personas discapacitadas, niños, bebés, infantes y adultos mayores. Y adultos mayores, Okay. Sí. Entonces esta es una iniciativa que viene andando, que es entregada a la propuesta de una Bogotá del cuidado, y nosotros vamos en el Consejo, por supuesto, a tener una voz para apoyar un acuerdo distrital normativo hacia el reconocimiento de este trabajo que tienen esos familiares, que por supuesto es dedicar su vida al cuidado y al crecimiento de estas personas que tienen una situación de condición especial. La otra propuesta que recoge por parte de los vendedores ambulantes es la dignificación del trabajo informal, que es reconocida en una ley que sale el 2 de agosto recientemente de 2019 y que muchos la conocen como la ley de la empanada, pero es la ley 1988, y en esta ley obviamente se hace el reconocimiento de la dignificación del trabajo informal, las diferentes formas de trabajo informal que hay, y también se plantea la necesidad de la creación de la política pública sobre el trabajo informal. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el Consejo? Ser una voz plural, ser una voz conjunta junto a la otra bancada que por supuesto va a llegar de la coalición, y vamos a hacer que esta ley se implemente a nivel de los acuerdos distritales y de las mesas de acuerdo que esta ley va a tener. Ese es un compromiso que tenemos con nuestra edil en Suba, es un compromiso que viene con diferentes asociaciones de vendedores ambulantes y que se expresan en nuestra voz al Consejo. Y la otra ley que es iniciativa que recogemos nosotros, es una iniciativa de unas maestras del distrito que han hecho un programa para los colegios distritales para atacar el bullying y la violencia sexual. Como bien habíamos hablado, el abuso sexual infantil es alarmante en Colombia, y es alarmante particularmente en Bogotá. Hay unas cifras que vienen en crecimiento y pues hay que hacer algo, y hacer algo es atacar las causas, no generar más procesos punitivos ampliando a penas perpetuas, a cadena perpetua, que es una de las discusiones que han habido, sino que tenemos la necesidad como sociedad de abrir un espacio en la educación y abrir un espacio en la cultura. Prevención. Prevención.
Precisamente con este tema que acaba de mencionar ella acerca de esa política de cuidado que está impulsando en la capital, vamos a enfocar el tema de la pregunta de la semana. Vamos a nuestras redes sociales, los invitamos para que ustedes nos contesten. ¿Están de acuerdo en apoyar esta política de cuidado a esas personas discapacitadas, bien sea por consecuencia de la guerra, por enfermedad, porque son adultos mayores o porque es la primera infancia? ¿Usted comparte este tipo de política para ser apoyada como iniciativa ciudadana? En nuestras redes lo esperamos y mientras tanto vamos a este corte de comerciales y ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Regresamos a la parte final de Charlas Trendy, no sin antes agradecerle a Angélica el estar aquí presente con nosotros, el estar dando la cara por Barranquilla, por la costa, en la fría capital. Pero Angélica, y en caso de que no salgamos elegidos, ¿qué viene para esta propuesta? Bueno, de todas maneras, esta es una propuesta que viene en construcción, que es un proceso democrático, el cual recoge las propuestas que vienen de otros colectivos de años y es una propuesta que va a seguir caminando hacia el Senado, por supuesto, que va a tener su rumbo, su proceso, está también aunada a lo que es la movilización social frente a las demandas que hay del reconocimiento, por ejemplo, al cuidado que se debe tener sobre las víctimas, del reconocimiento a que hay que aumentar una política de cuidado hacia la infancia, hacia niños y niñas en Colombia, debemos cuidarlo. Yo te quería recalcar, Susi, en este sentido que en Bogotá existen 23 políticas públicas. Nosotros llegando a la alcaldía de coalición y llegando por supuesto a la bancada del Consejo vamos a radicar la política pública del cuidado en Bogotá, porque necesitamos cuidar a los niños y a las niñas, porque necesitamos padres cuidadores, porque necesitamos una sociedad que se cuide y que también cuide a la ciudad. Si hoy estamos viviendo la desgracia de que se están incendiando la Amazonía por el cambio climático y que estamos llorando esos árboles que son de miles de años, de cientos de años. En Bogotá ha habido una política pública que ha incentivado la tala de árboles y que su ciudadanía ha salido en defensa de ellos, pero no solo la tala de árboles, sino que también hay una política que está promocionando la afectación de los humedales. Nosotros vamos a cuidar del ambiente. ¿Recomienda hacer política en la capital para una mujer? Sí, por supuesto. Una mujer tiene que tener voz decidida, voz de poder de gobierno. Una mujer tiene que tener el cuidado y la ternura también hacia la política. Cuidar la política también es una de nuestras funciones principales. Y una mujer como yo, costeña, 295.000 personas de la costa viven en Bogotá, pues aportamos también ese son caribe que hace parte también de la cultura bogotana y pues llevamos a Bogotá en el corazón y por supuesto le vamos a aportar a Bogotá un consejo para cuidar a Bogotá, para cuidar a todas las personas que vivimos en ella y para que el modelo de ciudad corresponda a lo que está planteando también la propuesta de la alcaldía. Angélica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Susi, y un saludo pues a todos los televidentes y espero que pronto, el 27 de octubre, celebremos que estemos en el Consejo de Bogotá. Ya ustedes escucharon, esta es Charlas Trendy desde Bogotá. Charlas Trendy se mueve precisamente para generar opinión. Muchísimas gracias por habernos acompañado y recuerden, la cita es el próximo miércoles aquí en el ombligo de la semana, en Charlas Trendy. Hasta entonces.